Buenas amigos de Potencia de Barrio, de nuevo en una entrega más de su plataforma favorita Potencia de Barrio, siempre trayéndoles noticias locales e internacionales. Hoy le traemos una noticia internacional de mucho interés para toda la comunidad del mundo. Potencia de Barrio siempre trae noticias verídicas y noticias puntuales. Hoy le traemos la crisis humanitaria que está pasando Sudán. Es algo que está dando mucho de qué hablar internacionalmente y que para todos los seres humanos, aunque nosotros no estemos encarnados viviendo en América Latina y en el mundo, nosotros debemos solidarizarnos con esta parte de la comunidad internacional. La comunidad internacional promete a Sudán 1.500 millones de euros para frenar la mayor catástrofe humanitaria que está existiendo hasta el momento. En la conferencia de Berlín logran compromisos financieros en plena caída de la ayuda al desarrollo, mientras la financiación apenas cubre el 16% de las necesidades y el conflicto sigue sin avances políticos. En un momento en el que la ayuda humanitaria se contrae por los recortes emprendidos por la administración de Donald Trump y por algunos de las mayores economías del mundo, háblese del norte global. El ministro de Relaciones Exteriores germano, Johann Wadaful, anunció este miércoles en el marco de la conferencia de Sudán celebrada en Berlín que los estados y organizaciones internacionales participantes se han comprometido a aportar más de 1.500 millones de euros para ayudar al país africano. El eje de la diplomacia alemana calificó esta ayuda como una buena señal en un momento en que los recursos humanitarios se reducen. Los donantes ayudan a aliviar un poco el sufrimiento de la población de Sudán, ayudan a salvar vidas y demuestran que este conflicto no ha caído en el olvido, apuntó. La propia Alemania, como uno de los mayores contribuyentes a la ayuda humanitaria para la población de Sudán, tomará la iniciativa y destinará este año más de 230 millones de euros al país, incluidos los 20 millones del Ministerio de Desarrollo, para poder hacer frente a la apocalíptica situación humanitaria, y por supuesto lo acompañamos con la petición de que todos los demás actores también asuman su responsabilidad humanitaria. Hay motivos para esperar que esta petición sea escuchada a gran escala, agregó. En total, la comunidad internacional solo ha aportado hasta el momento el 16% de la financiación humanitaria necesaria para cubrir las necesidades más básicas de Sudán este año, en un momento en que la crisis en Irán sigue acaparando los canales diplomáticos y la atención mediática. El año pasado, el plan de ayuda humanitario, que se cifró en 4.200 millones de dólares, 3.560 millones de euros, solo se cubrió en un 39.5%. Hoy este miércoles se cumplen exactamente 3 años desde que comenzó esta terrible guerra en Sudán. 3 años de crímenes atroces, violaciones de derechos humanos que superan lo inimaginable, declaró Wadaful en la rueda de prensa posterior a la conferencia de Sudán, en la que recordó también las imágenes tomadas desde el aire de la ciudad de Fasher, capital de Darfur del Norte, después de sacudir al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Radio, RSF por sus siglas en inglés, tras más de 500 días bajo asedio, en donde se veían charcos de sangre y montones de cadáveres. En total, el número de personas asesinadas desde el 2023 asciende probablemente a cientos de miles. Más de 13 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza a causa de la guerra. Con las últimas fuerzas que les quedaban, muchas de esas lograron refugiarse en países vecinos, indicó sobre una guerra que entra en su 4.º año sin que haya señales de que las hostilidades entren en receso. La RSF y el ejército sudanés vayan a remitir, y donde las últimas evaluaciones indican que más de 19 millones de personas se enfrentan a una situación de hambre aguda como consecuencia de los combates. En total, el número de personas asesinadas desde el 2023 asciende probablemente a cientos de miles.
Lejos de la percepción de gran público, en Sudán se está produciendo la mayor catástrofe humanitaria provocada por el hombre en el mundo, denunció Waterford, que se sumó así a las palabras del canciller alemán Friedrich Merz, que el día anterior había calificado la guerra en Sudán como la mayor crisis humanitaria de la actualidad. También el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió al tercer aniversario del inicio de la guerra civil como un hito trágico y exigió el fin de la pesadilla. En la conferencia, en la que participaron delegaciones de más de 60 estados, así como representantes de más de 50 organizaciones no gubernamentales sudanesas e internacionales y representantes de numerosas organizaciones de las Naciones Unidas e internacionales, financieras internacionales, se hizo un llamamiento también a reforzar aún más los esfuerzos de paz y a que todos aquellos que tengan influencia la ejerzan para poner fin a los asesinatos y a las muertes. Hay un impulso político estancado, el encuentro internacional, el tercero de este tipo, tras las conferencias celebradas en París y en Londres, llega en un momento en que el impulso político parece haberse estancado, ya que las conversaciones entre las denominadas naciones de QUA, encabezadas por Estados Unidos junto con Egipto, Arabia Saudita, que respaldan al ejército, y los Emiratos Árabes Unidos, principal patrocinador de la RCA, no han logrado producir avances significativos. Las relaciones entre Riad y Abu Dhabi en particular se han deteriorado y surgido una gran atritud tras los enfrentamientos en Yemen entre sus respectivas fuerzas aliadas en diciembre. El objetivo es detener la violencia lo antes posible, facilitar la ayuda humanitaria y lograr un alto al fuego. Las partes en conflicto, sobre todo la RSF, tienen la obligación de garantizar que las organizaciones humanitarias tengan acceso completo, seguro y sin obstáculo a la población, reclamó. El objetivo es detener la violencia lo antes posible, facilitar la ayuda humanitaria y lograr un alto a fuego. Como vemos, este conflicto es uno más de lo que está pasando en el mundo, pero que no tiene esa repercusión que tiene el estrecho de Hormuz. Y vemos que los principales actores aquí son Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Esto significa que, aunque los dos sean socios de Estados Unidos, una parte apoya a un lado y la otra al otro. Eso vemos siempre los intereses internacionales. Da pena que tantas personas mueran, da pena que los organismos internacionales le den la espalda muchas veces a estos damnificados. Da pena que las potencias mundiales con tanto dinero inviertan su dinero en armas y no en solucionar conflictos como estos que tan latentes en la comunidad internacional. Le pedimos encarecidamente a la comunidad internacional y a estos países que se pongan de acuerdo, porque los que más sufren no son los militares, sino son los civiles y las personas de a pie que por una u otra razón quedan en el medio de estos conflictos y son asesinadas hábilmente por grupos militares y paramilitares que no tienen ningún tipo de sentimiento, sino solo buscan beneficio propio. Y potencias que manipulan esos grupos económicamente para saciar sus apetencias económicas y ampliar su poder regional y internacional. Con esto, Potencia de Barrio se va a una pausa. Le pedimos que se suscriban, que no den like y que nos sigan en nuestra plataforma y que comenten como siempre.